Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Después del proceso del aislamiento, pues bueno, he decidido seguir compartiendo a petición de varios de ustedes, pues más temas acerca de Dios. Y pues en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera diferente, va a ser por series. Esta es nuestra primera serie y esta se llama Cómo conocer a Dios. Van a ser 5 episodios, este es el primero. Y para comenzar y no perder más tiempo, me gustaría iniciar con dos preguntas. Pon atención. Dios es amor, pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿De qué manera puedo saber cómo es Él en realidad? Y después de todo, ¿por qué necesito a Dios? Yo no soy tan malo. Dentro de nuestra historia, pues nosotros podemos cuestionarnos muchas cosas, pero déjame contarte algo y esto poco a poco va a ir como dando respuesta a estas preguntas que te acabo de hacer. Dentro de una boda, pues todos quieren llegar a tiempo, todos quieren estar en el mejor lugar y pues obviamente que todos esperan a la novia y al novio. Pero en esta boda particularmente habían 10 damas y toda la gente y la novia ya estaba y toda la gente esperaba que llegara el novio. Pasaba el tiempo y el novio no llegaba. Y llegó un momento en el que las damas tenían unas lámparas eh, con aceite para alumbrar. Y al final el novio fue asomándose a medianoche. Y lo curioso de esto es que 5 de las damas estaban preparadas con más aceite y las otras 5 no. Las otras 5 pues andaban como locas buscando dónde sacar aceite, pues nadie tenía más aceite del que necesitaban ocupar. Entonces estas 5 damas se van a buscar el aceite y pues el novio entra y de repente se cierra la puerta. Cuando llegan las damas ya con el aceite, resulta que están toque y toque la puerta y pues nadie les abría. Y de repente sale el novio a checar quién tocaba la puerta y en ese momento se dan cuenta de que estaban ya todas desarregladas por la gran carrereadera que tuvieron al buscar el aceite. Y entonces el novio simple y sencillamente se limitó a decir: yo ni siquiera las conozco. Ustedes no son parte de la fiesta y las mujeres se quedaron fuera de la fiesta. Entonces, dentro de la Biblia, nosotros encontramos que pues la novia es su iglesia y el novio es Jesús, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta historia es que nosotros encontremos a Jesús y que tengamos nuestro aceite preparado, es decir, que estemos listos para conocer a Dios. Ahora, ¿cómo se revela a Dios? Dios se revela desde lo más sencillo. Podemos contemplar la naturaleza y ahí lo encontramos. En las cosas más insignificantes, ahí lo encontramos. ¿Ya? Pero lo impresionante de esto es que la naturaleza en ocasiones tiene también su lado malo. Por ejemplo, las flores se marchitan. Y esto, llevándolo a un contexto humano, podemos decir que la naturaleza de Dios es perfecta y es hermosa. Pero el hombre, así como la flor, se marchita, es decir, el hombre se ensucia porque tiene la evidencia del pecado. Ahora, dice, todo mundo habla y dice, es que Dios es amor, sí. Y me gustaría leerte cómo el amor de Dios se revela incluso por encima del amor de los seres humanos. Pon atención a esto. En el Salmo 103, en el versículo 13, dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. En este salmo nosotros podemos darnos cuenta que existe una palabra muy importante que dice temen, es decir, el temor. El temor a Dios, no el miedo, el temor a Dios es aquel que nos muestra precisamente esta compasión de Dios. Y una de las cosas más comunes que existen en la actualidad son situaciones de maltrato, de muerte, alcoholismo, drogadicción, guerras. Y entonces ahí
es donde nosotros nos hemos preguntado muchas veces, ¿dónde estaba el amor de Dios en ese momento? ¿Dónde estaba el amor de Dios en el momento en el que más lo necesitaba, cuando estaba sufriendo? Y para que puedas tener esta respuesta, te voy a leer otra cita bíblica. En el libro de Isaías capítulo 49, versículo 15 dice: ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo nunca te abandonaré. Con esta cita bíblica nos damos cuenta de la grandeza del amor de Dios. Y al igual que en el Salmo 27 dice que aunque tu padre y tu madre te fallen, Dios no te va a fallar. De esa misma manera nosotros debemos comprender que el amor de Dios está siempre presente. Y la diferencia entre el amor humano y el amor de Dios es que el amor humano es imperfecto y el amor de Dios no lo es. El amor de Dios es perfecto. Y es un poquito difícil a veces comprender el por qué suceden ciertas cosas a nuestro alrededor, pero lo importante es que tengamos esa identidad de hijos de Dios. Y para que tengamos que tener clara esta parte, déjame leerte lo siguiente también. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Esto tiene mucho que ver con la historia que te conté acerca de la boda. Les hablaba y les decía que Jesús era el novio. Y pues obviamente la novia era la iglesia. Y así, de esta manera podemos deducir que Dios dice que tiene un gran amor hacia nosotros y que por eso somos llamados hijos, pero que el mundo no nos conoce porque no conocimos a Él, refiriéndose a Jesús. Entonces muchas veces nosotros no podemos contemplar el amor de Dios porque no nos relacionamos con Jesús, porque no estudiamos acerca de la vida de Jesús, no meditamos en las enseñanzas de Jesús. Es más, ni siquiera tenemos un contacto cercano con Jesús. Y eso en muchas ocasiones provoca que nosotros no podamos ser testigos del gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y dentro de todo esto, yo creo que se genera en ti una pregunta. Y la pregunta posiblemente sea la que te voy a poner ahorita. ¿Por qué necesito conocer a Dios? Esto es muy sencillo. Si nosotros realmente no tenemos una necesidad, pues no vamos a dedicar tiempo ni esfuerzo de nuestra parte para relacionarnos con Dios, mucho menos intentar mantener una comunión con Él. Mientras nosotros no comprendamos que realmente tenemos una necesidad, entonces no vamos a tener ese contacto con Dios. Jesús lo dijo en el Evangelio de San Mateo. Dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, nosotros tenemos que comprender primeramente que tenemos una necesidad de Dios. Y ante la situación que se vive actualmente, pues es un buen momento para poder acercarse a Dios. Pero nosotros realmente somos demasiado prácticos. Y te lo quiero demostrar con una historia. Fíjate que hubo una graduación y de repente invitaron a un personaje muy importante de la ciudad a que diera un discurso. Entonces todos los chiquitines estaban ahí ya formados con su toga, con su birrete, y de repente el invitado lanza una pregunta y entonces les dice: a ver, chicos, en la mano derecha tengo $1,000,000, el cual van a poder gastar cuando ustedes cumplan 21 años. Y en la mano izquierda yo tengo $1 y ese lo pueden gastar de inmediato. Entonces dio un tiempo para que lo pensaran y después de cierto tiempo, mientras los chicos pensaban, este invitado pues visualizaba cómo los chicos se imaginaban la paleta, el chocolate, el dulce, ¿no? Y después de cierto tiempo les preguntó y resulta que pues casi todos eligieron el dólar de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque queremos nosotros soluciones rápidas, acciones inmediatas, ¿sí? Y eso realmente nos ha hecho mucho daño. También otra cosa que nos hace daño
es precisamente que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, por naturaleza somos pecadores. Ahora, dentro de esta dinámica de conocer a Dios, nosotros vamos a aprender a luchar contra eso. Pero para que puedas comprender un poquito más la naturaleza del ser humano, te voy a contar esta historia, obsérvala. Un día, un escorpión que estaba en la orilla de un río le pidió a una rana que lo llevara hasta la otra orilla. ¿Y cómo sé que no me clavarás tu aguijón?, le preguntó la rana. Porque si lo hiciera me ahogaría, respondió el escorpión. La rana pensó en lo que había dicho el escorpión y se dio cuenta de que tenía razón, así que dejó que el escorpión se subiera en su espalda y comenzó a cruzar el río. Pero cuando estaban en medio de la corriente, el escorpión le clavó su aguijón en la espalda. Mientras ambos se ahogaban, la rana le preguntó: ¿por qué? Porque es mi naturaleza, contestó el escorpión. Bien, y con esta historia quiero que te des cuenta cómo la naturaleza del alacrán pues es ser agresivo y atacar. Entonces de esa misma manera el ser humano tiene esa naturaleza de pecar con mucha facilidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma en la que nosotros podemos cambiar esto? Pues puede existir un cambio reconociendo que necesitamos primeramente a Dios. Es decir, la base de todo consiste en conocer a Dios. El punto número 1 es reconocer que somos pecadores. El segundo, establecer un contacto con Dios. Y el tercero, pues ir cambiando las cosas que están haciendo daño a nuestra vida y que en cierto momento pueden llegar a ofender o a lastimar esa relación que nosotros tengamos con Dios. Y para terminar el día de hoy, te quiero contar una historia muy sencilla, muy breve. Esto es la historia del esclavo Juan. Resulta que en un mercado de esclavos habían varios señores queriendo comprar esclavos y Juan siempre decía: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Entonces nadie lo compraba y al final un señor llegó y lo compró y lo llevó a su casa, y al llegar allá, pues Juan, enojado y molesto, decía: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. El dueño lo lleva a un lugar muy bonito, al lado de un lago con una cabaña muy bonita, y de repente Juan dice: ahí voy a vivir. Y dice: sí, pero si yo no voy a trabajar, no importa, yo compré tu libertad y de esa manera tú ya vas a poder ser libre y vivir en este lugar que te gusta. Y te cuento esta historia precisamente porque al final Juan dijo al señor que lo había comprado: no, pues por lo que me diste, yo voy a trabajar contigo, yo te voy a servir, ¿no? Y esto pasa precisamente entre Dios y nosotros. Tú no tienes que pagar nada porque Dios ya lo pagó todo. Jesús pagó todo en la cruz y tú ya eres libre. Esta libertad que Dios te ha dado no te la quita nadie. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haz una oración en tu habitación en donde tú reconozcas que Jesús es el Dios de tu vida, que es tu Dios, que es tu Salvador, que lo necesitas en tu vida, y de esa manera tú puedes comenzar a servirle a Dios hablándole, o puedes conocer a Dios y hablar de Dios a otras personas. Esto es como una cadena de favores, dijéramos por ahí, pero esto más bien es compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así como yo el día de hoy te comparto algo, hay gente también que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces de eso se trata, de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que me despido esta tarde y el siguiente episodio, va a ser para el día martes. Así que estate muy pendiente, que Dios te bendiga y espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. Saludos, bye.